La justicia de Ciudad de la Costa imputó ayer a Romina Papazo los delitos de asociación para delinquir, calumnia y simulación de delito por haber organizado la denuncia falsa que se presentó en marzo contra el precandidato frente amplista Yamandú Orsi. Deberá cumplir prisión domiciliaria con tobillera por 90 días mientras continúa la investigación. La fiscal Sandra Fleitas se opuso a un acuerdo abreviado que había pedido la defensa de Papazo. Consideró que aún existen elementos que deben ser examinados antes de cerrar el proceso. Los delitos que se le imputaron a Romina Papazo implican una pena de entre 3 meses de prisión y 3 años de penitenciaría. No prevén la posibilidad de un acuerdo reparatorio. Recordemos, el giro en este caso se produjo el fin de semana pasado, en particular en una serie de entrevistas difundidas este domingo en los programas Santo y Seña de Canal 4 y La Letra Chica de TV Ciudad. Según informó la fiscal en su declaración en el juzgado de Ciudad de la Costa ayer, Papazo aclaró que era mentira la afirmación que hizo a la prensa el lunes cuando sostuvo que le habían ofrecido ser diputada a cambio de inventar la denuncia. Agregó que realizó ese comentario para burlarse de los periodistas. En tanto, Paula Díaz, que fue quien radicó el 13 de marzo la denuncia inventada contra Orsi, llegó a un acuerdo abreviado y fue condenada a 20 meses de libertad vigilada. Los primeros 6 meses deberá cumplir arresto domiciliario nocturno y tareas comunitarias. Por otra parte, la doctora Fleitas confirmó ayer que archivará la causa que investigaba la denuncia contra Orsi, que resultó ser falsa. Vamos a tomar como base estas últimas novedades para conocer el análisis que hace de la situación el equipo de abogados que asesora a Yamandú Orsi, el equipo que se conformó a raíz de la denuncia del mes de marzo y que está encabezado por el doctor Jorge Díaz, ex fiscal de Corte. Doctor Díaz, le agradezco su participación esta mañana. Buenos días, Emiliano, buenos días, Romina, y buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Le pregunto en primer término qué análisis hace de estas noticias del día de ayer. La condena a Paula Díaz, la imputación a Romina Papazo. No tengo mayores detalles que las comunicaciones de prensa que usted sintetizó perfectamente. La única fuente de información que tenemos hasta ahora es la prensa, porque seguimos sin tener acceso a la carpeta de investigación, ni como denunciantes ni como denunciados, y bueno, estrictamente a juzgar, teniendo en cuenta la denuncia que nosotros presentamos y el resultado, digamos, de la formalización de la investigación respecto de Papazo Oliver por esos delitos, y la condena de Paula Díaz por los mismos delitos. No tenemos ningún comentario que formular, está todo dentro de las previsiones legales. No, la consulta venía sobre todo porque este lunes ustedes habían presentado una denuncia a raíz de las novedades del fin de semana, a raíz de la confesión de que la denuncia de marzo contra Orsi había sido inventada y que además había existido una confabulación a esos efectos entre Romina Papazo y la denunciante, pero la habían presentado ante la Fiscalía General de la Nación con la idea además de que la indagatoria correspondiente se desarrollara en Montevideo, en una Fiscalía de Montevideo. A ver, vamos un poquito para atrás. Nosotros el 13 de marzo recibimos la información a través de la prensa, una publicación del portal Montevideo Portal, de que Yamandú Orsi había sido denunciado por una persona, por donde se describían hechos. Es más, se transcribió la declaración de la persona en la seccional 10ª de policía, con una velocidad increíble, porque la denuncia se hace en horas de la madrugada y ya a primeras horas de la mañana estaba en un portal. La verdad que felicito el celo periodístico de quienes obtuvieron esa información. Pero por esa vía nos enteramos de que estaba denunciado Yamandú Orsi y los hechos por los cuales estaba denunciado. Esa misma mañana hubo una reunión donde Yamandú Orsi
me designa como su jefe de abogados, digamos, porque desde el primer minuto estaba claro de que iba a haber un equipo de trabajo conformado por abogados y profesionales de otras materias para trabajar en la investigación. Es decir, y recibí instrucciones muy precisas en este sentido. En primer lugar, no interferir en absoluto en la investigación de la Fiscalía, sí obviamente ejercer nuestros derechos como abogados defensores, pero no interferir en nada, no realizar nuestra propia investigación y llegar a fondo con la finalidad de demostrar que los hechos denunciados, en primer lugar, que si habían ocurrido, Yamandú Orsi no había tenido ningún grado de participación, y si no habían ocurrido, bueno, tratar de demostrar que los hechos eran falsos. Y la tercera instrucción muy precisa, quiero recalcarlo porque mucho se ha hablado de la reacción de Orsi, si fue una reacción tibia, si esto, si aquello, si lo otro, en el manejo de la crisis. Yo creo que el manejo de la crisis fue, desde mi punto de vista, muy claro. Si yo estoy en campaña política, estoy en campaña electoral, voy a seguir haciendo campaña electoral, me voy a dedicar a esto, ustedes se encargan de la investigación y del trabajo con estas instrucciones. Entonces teníamos no interferir en absoluto, solo ejercer obviamente nuestro derecho como corresponde, hacer nuestra propia investigación a fondo, y la tercera instrucción muy precisa era no escudarse en razones formales. Es decir, no pedir archivos o lograr que la causa no se archivara por razones formales, sino que efectivamente se investigara. ¿Por qué digo esto? Porque si uno leía la denuncia, más allá de que la intencionalidad, ahora sabemos, en aquel momento sospechábamos, pero ahora sabemos que la intencionalidad era hacer una denuncia de naturaleza sexual, uno leía los hechos y los hechos encajaban en la figura típica de las lesiones personales, no de una figura de abuso sexual. Y entonces el delito de lesiones personales requiere tiene un requisito de procedibilidad, es decir, para que se pueda proceder, para que el Estado pueda proceder a investigar y sancionar, tiene un requisito previo, es la instancia del ofendido, es decir, es una especie de denuncia calificada que se debe formular y que hay un plazo para formularlo, un plazo de 6 meses desde que ocurrió el hecho. Si estábamos hablando de un hecho que se situaba en junio del 2014, el plazo de caducidad para formular la instancia estaba largamente vencido. Pero la orden era no ampararse en cuestiones formales. Esto que usted acaba de describir es muy interesante, y sobre varios de los puntos que acaba de mencionar me gustaría hacerle preguntas. Pero yo le había consultado específicamente sobre el paso que dieron este lunes, cuando ustedes presentaron una denuncia por la denuncia falsa acá en Montevideo y reclamando además que la investigación se desarrollara en Montevideo. Sí, vamos a llegar a ese punto, usted no se preocupe, pero déjeme decir 2 cosas más. Nosotros nos pusimos a trabajar e hicimos una investigación, que con mucho gusto le cuento, llegamos a la determinación precisa. Tenemos más de 15 entrevistas a mujeres trans que desempeñaban el trabajo sexual en el Parque Roosevelt en esa época, que todas eran contestes en que esta persona nunca había trabajado en el Parque Valle, que sí se desempeñaba como trabajadora sexual, pero en Montevideo, y teníamos testimonios. Además, en ese momento en el Parque Valle se vivía una situación muy particular, habían asesinado a 2 mujeres trans, ellas estaban organizadas, tenían toda una serie de medidas de seguridad y de contraseguridad entre ellas para protegerse. ¿Dónde había ocurrido eso, perdón? ¿Dónde? En el 2012, creo que fue, en el Parque Valle, habían asesinado a 2 mujeres trans. Uh-huh. Entonces, en el 2014, las mujeres trans que desempeñaban el trabajo sexual en el Parque Valle estaban muy organizadas, se conocían todas entre ellas. ¿Parque Valle o Parque Roosevelt? Perdón, me equivoqué. Por eso le consultaba. No, Parque Roosevelt, claramente. Y todas eran contestes en decirnos, testimonios que nosotros tenemos grabados, obviamente, reservados y demás, que decían, no, Paula Díaz nunca trabajó en el Parque Roosevelt, sí la conocemos, pero siempre trabajó en 2 sitios de Montevideo.
Bien, primer elemento, la denunciante había ubicado los hechos en un lugar donde no había estado. Después hicimos todo un trabajo sobre la vida de Yamandu Orsi en ese mes de junio, sus viajes al exterior. En ese momento se estaba jugando el Mundial de Fútbol en Brasil, él había viajado a ver 1 o 2 partidos, teníamos toda la agenda de la Intendencia, toda la agenda privada de Yamandu, las características de los vehículos que no coincidían con los descritos en la denuncia, el testimonio de su chofer y custodia que conducía todo el día junto a él. Es decir, llegamos a tal grado de precisión que, bueno, la utilización de instrumentos de georreferenciación, llegamos a tal grado de precisión que sabíamos que Yamandu Orsi había pasado en todo el mes de junio una sola vez por el Parque Roosevelt en horas de la tarde en dirección a Montevideo. Por tanto, teníamos ya prácticamente la convicción, la certeza de que Yamandu Orsi, obviamente no podíamos acreditar, teníamos evidencia coleccionada de que Yamandu Orsi no había participado en el hecho, y elementos bastante fuertes de que la denuncia era falsa. También sabíamos de que no había historia clínica en la clínica privada, eso había sido publicado en fuente abierta, y sabíamos que no había historia clínica en el Hospital Pasteur, ni en la emergencia ni en Policlínica. Sabíamos además que era mentira, que no se conocían porque habían viajado juntas a la República Argentina el 19 de noviembre y habían retornado juntas el 29 de noviembre junto a una tercera persona. O sea, ustedes habían logrado verificar con ese viaje que existía una relación previa entre Paula Díaz y Romina Papazo, cosa que inicialmente Romina Papazo no planteó, al revés. Hubo una cosa un poco confusa en las primeras apariciones por el tema, pero en definitiva el relato era que ella había recibido la información sobre los hechos que le atribuyeron a Orsi de esta otra persona a quien había conocido o a quien había visto recientemente. Ustedes fueron por este camino para encontrar algo que después ahora, en el fin de semana, ambas reconocieron profusamente, ¿no? Reconocieron profusamente que habían tenido incluso viajes de vacaciones a Brasil en más de una ocasión en el pasado, ¿no? Ahora, ¿cuál era el tema? Que nosotros, porque usted me podrá decir, bueno, ¿por qué no dijeron todo esto antes? Por nosotros tenemos un problema, es que, no solamente eso, el 22 de marzo la doctora Morelli y el doctor Pérez comparecieron en la Fiscalía de Ciudad de la Costa, asumiendo la defensa de Yamandu Orsi, y pidiendo, yo creo que debe ser un caso único, donde el denunciado pide expresamente, dice, bueno, sabemos que hay una denuncia en nuestra contra, no tenemos absolutamente nada que ver, pero queremos que la Fiscalía investigue, llegue a fondo, y para eso obviamente habrá que recabar el testimonio de esta persona. Entonces pedimos a la Fiscalía General de la Nación que se forme el Comité de Evaluación de Riesgo para cada caso, que por la Instrucción General número 9 se compone por el fiscal del caso, la unidad de víctimas y el oficial del caso, que se evalúe el riesgo en el cual pueda estar esta persona y que se adopten las medidas de seguridad sobre la misma, a los efectos de asegurar su integridad física, su vida, y por supuesto asegurar que pueda brindar testimonio oportunamente. Eso fue el 22 de marzo. El 2 de abril los doctores Morelli y Pérez solicitan acceso a la carpeta y una entrevista con la fiscal, y ahí nos enteramos que la investigación estaba reservada. Y este punto fue particularmente molesto en el entendido, no de que hubiera medidas reservadas, porque el Código del Proceso Penal establece que el fiscal puede, a los efectos de asegurar la eficacia de alguna medida, pedirle al juez la reserva, identificando cuáles son aquellas medidas reservadas. Eso está en la tapa del libro. Si usted va a disponer una escucha telefónica, videovigilancia o medidas intrusivas o medidas que se puedan de alguna manera frustrar por el conocimiento de la defensa del imputado, bueno, esas medidas se diligencian en forma reservada. Lo que no es habitual, y nos sorprendió muchísimo, es la reserva de toda la investigación. Entonces, tenemos una investigación de la Fiscalía reservada a la que no podíamos acceder y no hemos podido acceder hasta ahora. Por otro lado, sabemos que en este tipo de denuncias lo que sucede habitualmente
si el imputado muestra la baraja y empieza a controvertir los elementos de la denuncia, lo que sucede es que la víctima cambia su declaración y va amoldando la declaración a las nuevas circunstancias. Entonces, lo que no queríamos, por una razón estratégica y a la cual tenemos derecho, porque nuestra carpeta de investigación es absolutamente reservada, era empezar a dar detalles que luego la víctima, cuando fuera declarada a la fiscalía, que no sabíamos si había declarado o no, porque la investigación era reservada, fuera cambiada su declaración, adaptándola para tratar de contradecir los elementos que nosotros. Entonces, necesitábamos acceder a la carpeta de investigación de la fiscalía para poder obviamente poner encima de la mesa todos los elementos de nuestra carpeta. A esos efectos, el lunes 29 de abril, comparecieron los doctores Pérez y Morelli solicitando una audiencia con la fiscal porque la reserva vencía el 10 de mayo y pidiéndole una entrevista para al día siguiente, el 11 de mayo, a los efectos de, cómo sigue esta historia, ¿no? Porque queremos acceder a la carpeta y la respuesta la recibieron el jueves 2 por correo electrónico diciendo que no se accedía a la entrevista porque la investigación seguía siendo reservada. ¿Cuándo fue esto? Repito. El 2 de mayo. Uh-huh. ¿Ah? La semana pasada. La semana pasada, sí. El 29 se pidió, el 2 de mayo se recibió la respuesta. Esos son los hechos. Ahora bien, yendo concretamente a lo del lunes, pasa el viernes, Papazo Oliver sale en todas las redes sociales diciendo que la denuncia era falsa, empieza ahí una especie de guerra mediática con un comunicador, y el domingo el programa. El programa no nos dijo nada que no supiéramos. Lo que nos sorprendió fue el grado de nivel de detalle, de organización, la admisión pública de la comisión de un delito, etcétera, etcétera. Y además, en un fragmento de la entrevista, nosotros teníamos información, la semana previa al 29 de abril, y entre otras cosas también por eso el 29 se pidió esa entrevista, teníamos información que la policía estaba buscando a Paula Díaz, como que la habían perdido, como que no la encontraban. Esa información obviamente no surge de la policía, surge de gente que fue consultada por la policía a ver dónde estaba, etcétera. Entonces, la duda que se te genera es, tenés una denuncia en tu contra, no tenés acceso a la carpeta de investigación, no sabés si declaró, y bueno, y si la están buscando es porque se perdió. Y el domingo en la entrevista, en un fragmento de la entrevista, Paula Díaz dice expresamente que ella tuvo una entrevista con la fiscal. La información que teníamos era además que la habían perdido, que la estaban buscando, y alguien nos dijo, se presentó en crimen organizado el sábado anterior, es decir, el sábado 29, 28, 27, en crimen organizado. Paula Díaz dice al domingo siguiente, o sea, en la entrevista, que ella se entrevistó con la fiscal y que le dijo que ella no estaba segura, que había sido Orsi, que por eso se había tomado unos días, que por eso no la encontraban y la estaban buscando, lo que corroboraba de alguna manera esa información, lo que corrobora claramente esa información que nosotros teníamos de que la estaban buscando, y que ella le dijo en esa entrevista que primero dice, yo no estoy segura, no estaba segura que fuera Orsi, y al final le dice, y le dije, no fue Orsi. ¿Ok? Entonces, hubo una entrevista, según lo que declara Paula Díaz, porque vuelvo a repetir, nosotros no tenemos acceso a la investigación, acá nos estamos basando estrictamente en el testimonio de esta persona, en el programa de televisión, que dice, yo tuve una entrevista con la fiscal del caso y le dije que había desaparecido unos días porque no estaba segura, pero que al final le dije, no fue Orsi. Y que la fiscal le dijo, bueno, eso cuando tú declares, etcétera, lo decís, no sé qué. Ahora, ese detalle que pueda parecer para muchos insignificante, para una persona que está denunciada, es clave. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, bueno, a ver, pasaron varios días
porque aparte la entrevista no fue en directo el domingo, fue grabada, no sabemos si fue grabada, suponemos que fue grabada el viernes, porque la promo, el viernes o el jueves, porque la promo se publicó el viernes a última hora, en la tardecita. Bueno, y ella dice, hace unos días, cuando me entrevisté con la fiscal, o sea, todo coincidía más o menos de que ubicarlo en el fin de semana anterior. Ahora bien, en una semana, con un pedido de entrevista de los abogados, con una manifestación que según dice Paula Díaz, a la fiscal de que le dijo que no fue Orsi. No pasó nada. Entonces lo que hacemos el lunes, y ahí llegamos al lunes, fue, primero, pedimos nuevamente en la Fiscalía de Ciudad de la Costa el acceso a la carpeta de investigación, como abogados defensores, los doctores Morelli y Pérez, pedimos dos cosas, el acceso y el archivo, porque hasta el día de hoy seguimos sin acceder a la investigación y sin tener el archivo. Hoy, ahora, en este momento, está yendo, creo, el doctor Pérez a la Fiscalía de vuelta a pedir el acceso a la investigación porque seguimos sin saber qué hay dentro de la carpeta. Porque queremos que se archive, pero queremos acceder a la carpeta. Y quiero aclarar porque hay una gran confusión en la población. Dice, ¿cómo? ¿Quieren que se investigue hasta el fondo y piden el archivo? No, nosotros pedimos el archivo de la denuncia contra Orsi. Pero volviendo al lunes, porque yo estoy escuchando su respuesta, pero es larguísima. Estábamos en el paso que ustedes dieron el lunes. Por otro lado, presentamos el lunes un escrito en la Fiscalía General de la Nación denunciando el hecho, porque nosotros no habíamos denunciado absolutamente nada. Bueno, ahora denunciamos los hechos y dijimos que para nosotros tipifica el delito de calumnia y simulación de delito. A nuestro entender, el delito se cometió en la ciudad de Montevideo, en el mismo y en el preciso momento en que se presenta la denuncia en una seccional de Montevideo. La única razón por la cual la investigación contra Orsi estaba en Ciudad de la Costa era que los hechos por los cuales había sido denunciado habían ocurrido en Ciudad de la Costa, pero que el delito de calumnia y simulación de delito se había cometido en Montevideo. Y además pusimos que la verdad que no nos sentíamos con las garantías suficientes, porque desde el 13 de marzo no teníamos acceso a la carpeta de investigación, a toda la carpeta. A ver, yo vuelvo a repetir en este punto, lo que la ley permite es reservar una parte de la carpeta, no todo. Entonces estás 2 meses ciego sobre lo que está haciendo o no está haciendo la Fiscalía, y ese comportamiento, desde el punto de vista profesional, a nosotros nos generaba un estado de indefensión. Sí, a ver, usted dijo expresamente que la fiscal de Ciudad de la Costa no les merecía confianza, que no les ofrecía garantías, a Yamandu Orsi en particular. La respuesta... Sí. A mí no me tiene que ofrecer garantías, o sea, yo soy abogado, le tiene que ofrecer garantías, porque acá no es un problema Díaz, acá el problema, yo actúo en representación de Yamandu Orsi. Bueno, pero usted hizo ese planteo y la fiscal general interina, Mónica Ferrero, resolvió lo contrario, resolvió que fuera efectivamente la doctora Fleitas quien prosiguiera a cargo de la investigación. Y está dentro de sus potestades, y resuelto, o sea, uno como abogado pide cosas todos los días en los juzgados y en la fiscalía, y algunas veces obtiene, o sea, nosotros estamos convencidos que el delito se cometió en Montevideo, que debería investigarse en Montevideo, pero si la fiscal general o la DPA, que es el órgano especializado, pues yo no creo que la doctora Ferrero, con todo el trabajo que tiene, esté ella resolviendo estas cosas, entendió que correspondía investigarlo en Ciudad de la Costa, se terminó el problema, o sea, se investiga en Ciudad de la Costa. Pero no hay mucha vuelta que darle, porque, o sea, legalmente está dentro de la potestad de la Fiscalía General de la Nación y del Fiscal General distribuir las cargas de trabajo. Tengo ahora sí, vamos a pasar... Ahí se termina cualquier tipo de discusión. Le pido una mínima pausa y enseguida vamos a los otros puntos que me interesaba desarrollar con usted. Seguimos en Entrevista en Perspectiva con el doctor Jorge Díaz, abogado penalista, ex fiscal de corte, ex juez de crimen organizado, que está al frente del equipo de abogados que asesora a Yamandu Orsi, el ex intendente de Canelones, precandidato en la interna del Frente Amplio.
Doctor Díaz, a ver, vamos con varias preguntas y si es posible con respuesta breve, porque si no, no podemos avanzar en los temas que yo por lo menos tenía previsto tratar. Le consultaba por la denuncia que ustedes presentaron el lunes para comparar con lo que resolvió la justicia de Ciudad de la Costa en el día de ayer. A donde voy es a que en el caso de Romina Papazo se imputaron los delitos de asociación para delinquir, calumnia y simulación de delito. Allí lo que hay es la formalización y por otro lado se resolvió con respecto a Paula Díaz. Hubo allí un acuerdo abreviado y fue condenada a 20 meses de libertad vigilada. Mi pregunta es si las resoluciones son satisfactorias para ustedes. Van incluso, aparentemente, van más allá de lo que ustedes habían pedido. Mire, están dentro de lo que establece la ley. Ahí nosotros denunciamos por calumnia y simulación de delito, y hay una imputación por además por asociación para delinquir. No, francamente desconocemos el contenido de la carpeta de investigación, la solicitud de formalización y la resolución judicial, las desconocemos. No sabemos cuáles son los elementos que se tuvieron en cuenta para incorporar el delito de asociación para delinquir, pero en principio yo no tengo ningún tipo de objeción desde el punto de vista técnico en ese sentido. ¿Y qué debe pasar ahora, según ustedes que asesoran, que defienden, a quien era acusado, Yamandu Orsi? ¿Qué debe pasar? ¿Cómo debe continuar la investigación? Bueno, nosotros tenemos potestades autónomas de investigación en la defensa, en el ejercicio de la defensa de Yamandu Orsi. Y las ejercimos y tenemos un montón de elementos en la carpeta de investigación, que nuestra pretensión es que la denuncia contra Yamandu, porque acá no hay que olvidarse de que hay una denuncia contra Yamandu Orsi, pero Yamandu Orsi es, además de padre de familia, padre de 2 hijos, esposo, acá se lo enchastró, se lo denunció por hechos que además de una connotación jurídica tienen toda una connotación simbólica y peyorativa negativa. Hubo que mantener y se mantuvo el temple de separar claramente lo profesional en la defensa, y por otro lado él como dirigente político, como precandidato a la presidencia de la República. No hay que olvidar que acá se denunció al precandidato a la presidencia de la República por una fuerza política que es la más votada desde 1994 hasta la fecha, y que si las encuestas están bien va a volver a ser la más votada en las elecciones de este año. Y además que si tiene serias posibilidades de ser el candidato por esa fuerza política y serias posibilidades de ser candidato a la presidencia de la República, de ser presidente de la República. Ese no es un dato menor. Pero a ver, mi pregunta apuntaba a lo siguiente. Pero digo, porque acá hay una finalidad que fue las finalidades o las intenciones, decía Bayardo Bengoa, cuando no emergen confesadas hay que inferirla de los hechos. En este caso emerge confesada, porque yo no sé qué declaró Romina Celeste, Papazo y Paula Díaz en la Fiscalía, porque no tenemos acceso a la carpeta, pero públicamente, Papazo Oliver expresó que su finalidad era dañar políticamente la candidatura de Yamandu Orsi. Bueno, y a partir de eso es que va mi pregunta. Entonces, ¿Me permite plantear alguna pregunta, doctor Jorge Díaz? Esto viene de respuestas demasiado largas, quiero plantear preguntas. Mi pregunta es, usted ofició como jefe del equipo de abogados defensores de Yamandu Orsi. Ahora la denuncia contra Orsi se archiva, ¿no? Sí. Mi pregunta es, entonces, ¿usted ya no tiene nada más que hacer en este proceso? ¿Usted, los abogados, o en la investigación de la denuncia falsa, también les corresponde algún tipo de incidencia? Esa es una cuestión que tenemos que evaluar con el cliente. En principio, nosotros queremos acceder a la carpeta, tener conocimiento de lo que hay dentro de la carpeta y analizarla con serenidad, con tranquilidad, ver todos los elementos. Queremos saber qué pasó entre el 13 de marzo y el domingo pasado, por ejemplo, qué medidas se tomaron, cuáles fueron la batería de medidas que se tomaron, etcétera, y luego tomaremos una decisión. Si usted me pregunta hoy,
prima facie, nosotros obviamente que queremos que la investigación siga y que se llegue hasta el final, y sobre todo queremos que se llegue a quién está detrás de todo esto, porque estamos absolutamente convencidos que esto se hizo con finalidad política, no con finalidad político-partidaria, como dijo el presidente de la República ayer. Nunca dijimos que fuera con finalidad político-partidaria, sí dijimos con finalidad política. Pero bueno, en principio, si usted me pregunta mi opinión, es algo que lo va a decidir obviamente Yamandú. Yo diría de no participar del proceso de investigación de estos hechos. En la conferencia de prensa del lunes, ustedes manejaron la posibilidad de que la denuncia falsa contra Orsi se hubiera preparado en Argentina, que aquel viaje de noviembre de Romina Papazo y de Paula Díaz, que duró 10 días, hubiera tenido eventualmente algo que ver con esto, y después hubiera tenido que ver también el viaje de Romina Papazo a Argentina en el verano, en el mes de febrero. ¿Sostienen esa tesis? Nosotros tenemos indicios, y así eso fue lo que utilizamos, la palabra indicios de que eso puede haber sido así. Obviamente, después que esto estalla, aparecen informaciones por diferentes lados, y hay algunos indicios que incluso se podía haber preparado desde antes. Pero bueno, yo no quiero hablar, cuando son indicios, cuando son hechos que nosotros no los podemos acreditar fehacientemente, preferimos no ingresar en ese terreno. Ustedes en la conferencia de prensa también informaron el lunes que habían comprobado, que habían verificado que antes de la presentación de la denuncia, antes del 13 de marzo, habían existido averiguaciones sobre Orsi, concretamente en comisarías, concretamente en juzgados, que se había incluso concretado entrevistas con abogados de la esposa de Orsi, de la ex esposa de Orsi. ¿Qué es eso? Y es eso, que en los días previos a la presentación de la denuncia hubo una andanada de consultas en algunas dependencias policiales, en algunos juzgados, específicamente de familia y violencia doméstica, rastreo de expedientes que no existen, ¿no? Porque el único expediente que existe es el expediente de divorcio, pero en la búsqueda de registros judiciales que acreditaran que Orsi era una persona violenta. Incluso llamaron por teléfono a la abogada que participó en el divorcio de Yamandú Orsi, insistiendo mucho sobre este punto. ¿Ustedes tienen identificadas a esas personas que llevaron a cabo esas averiguaciones? No tenemos identificada con nombre y apellido, porque seguramente algunas se habrá identificado, no sabemos si identificaron con su verdadero nombre, pero por ejemplo los abogados no registraron los nombres. Simplemente la respuesta de un abogado en ese caso es obvio: esto es secreto profesional y punto. O sea, no hay... Pero, a ver... Esos abogados que recibieron esas consultas no saben quiénes fueron las personas que los estaban entrevistando, que les estaban planteando esos interrogantes. Yo no hablé de entrevistas, estos fueron llamadas telefónicas. Bueno, pero ¿no saben quiénes fueron las personas que los llamaron? Una persona llama, doctor fulano de tal, habla XX, le llamo para preguntarle si usted patrocinó a fulano de tal y queremos saber si efectivamente hubo episodio. La respuesta es: mire señor, no sé quién es usted, estoy amparado en el secreto profesional, jamás podría hablar del caso del cliente. Está bien, pero es fácil identificar a esa persona. Para empezar, hubo una llamada telefónica, se puede rastrear el contacto. Pero eso se imaginará que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Bueno, pero ustedes hicieron investigaciones, ustedes desarrollaron unas cuantas investigaciones en las que obtuvieron datos importantes. Por ejemplo, el viaje de Romina Papazo y Paula Díaz a Argentina, ¿cómo obtuvieron esos datos? Eso surge de la carpeta de investigación. Tenga usted la más absoluta tranquilidad de que acá no se usó un solo recurso del Estado. Toda la investigación, absolutamente toda la investigación, fue desarrollada por privados y con los recursos que aportó el cliente y su fuerza política. Incluso esto de quiénes, en qué fecha pasaron por el puente de Fray Ventos Puerto Unzué, cuándo volvieron, el hecho de que en el regreso venía una tercera persona en el auto. Porque esa fue una inquietud que surgió después del lunes, ¿no? ¿Cómo habían obtenido ustedes ese tipo de información?
bueno, lo que importa es si la información es cierta o no es cierta. Y le puedo asegurar que es cierta. Si se hace la consulta. Uh-huh. Pero ahí No, está. no vulneramos ninguna ley, no se preocupe. Esa fue una discusión que se planteó, por eso yo estaba haciéndole esta pregunta en particular, ¿no? Pero bueno, ayer en la audiencia, en el juzgado, según señaló la fiscal, Romina Papazo descartó que fuera verdad lo que había dicho a la prensa el lunes en cuanto a que sí, que había otras personas detrás de esa denuncia falsa y que no le habían ofrecido dinero, pero sí le habían ofrecido un cargo de diputada, llegar a la Cámara de Representantes. Ayer señaló, no, eso fue una mentira, fue para tomarle el pelo a los periodistas. ¿Cómo observa esta parte de la historia? ¿Por dónde va la interpretación de ustedes y los datos que tienen ustedes? Bueno, eso, la verdad que no, ingresar a analizar las declaraciones de una persona que hace, estando privada de su libertad, esposada encima de un móvil policial o detrás de una reja, la verdad que no, prefiero no ingresar en ese terreno. Pretendemos mantener un mínimo de seriedad y decoro como para ingresar en esos aspectos que no nos parecen realmente relevantes. Y en todo caso, bueno, ahora la investigación respecto de... Nosotros estamos absolutamente convencidos, tenemos elementos indiciarios que nos hacen pensar que obviamente esto fue hecho, realizado con una finalidad política, y estamos absolutamente convencidos en función de los indicios que tenemos de que evidentemente esto fue preparado, armado, pensado, y que va mucho más allá de estas dos personas. Va mucho más allá de estas dos personas. ¿Y por qué estas dos personas resuelven la semana pasada salir a confesar lo que confesaron? ¿Cuál es la lectura que ustedes hicieron? No, pero no, Emiliano, en el mismo sentido de guardar seriedad y no puedo yo puedo tener inferencias mías, puedo pensar que obedece a una u otra razón, pero la verdad son conjeturas de naturaleza personal, y me parece que ingresar en ese terreno no, porque fue un giro absolutamente sorpresivo, ¿no? Bueno, uno podría pensar muchas cosas, ¿no? Pero a ver, claramente nosotros teníamos elementos como para tirar abajo toda la denuncia, ¿no? Pero obviamente eso no lo sabían las personas que estaban participando de esta asociación para delinquir. Entonces, la verdad no lo sé. Prefiero no dar no tengo una respuesta que pueda sostener seriamente, e ingresar, vuelvo a repetir, en un terreno donde hay declaraciones de una persona que está privada de su libertad ambulatoria, en circunstancias, la verdad, bastante dantescas, ¿no? De estar haciendo declaraciones, posada atrás de una reja y después subida a un móvil policial. No quiero entrar en ese terreno. Me parece que no corresponde. Y por último, es un hecho que la denuncia, que ahora se sabe fue falsa, le provocó perjuicios a Yamandu Orsi, tanto como persona, como político, como precandidato. Usted lo exponía, usted lo advertía hace unos minutos en una de sus respuestas. Entonces, mi consulta es, ¿va a presentar algún reclamo en la justicia civil por el daño moral que aquella acusación generó? No, eso ni siquiera, no ha sido evaluado. Eso lo responderá, lo evaluará, lo analizará Yamandu, él, su familia, y no tengo idea. Sinceramente no hemos hablado de este tema, y será una evaluación que él haga. Yo creo que ahora Yamandu está preocupado o ocupado en la campaña electoral, en la elección interna, en su familia, en sus hijos, en su esposa, y bueno, habrá tiempo para, si en algún momento se plantea, analizar esto. No está encima de la mesa en este momento.
Lo último, doctor Díaz, cuando ustedes reclamaron el lunes que la investigación sobre la denuncia falsa se desarrollara en Montevideo, lo explicaba hace un rato, tenía como una de las razones que la fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, no les ofrecía garantías. Y entre otras cosas eso se debía a que había tenido durante más de 7 días la información de que la denuncia era falsa y sin embargo no había archivado la causa. Vio que la fiscal en el día de ayer dice que eso no es cierto, que ella no tuvo contacto directo, no tuvo con Paula Díaz el tipo de encuentro y el tipo de información que había circulado, ¿no? A ver, nuestra información surge de la entrevista que le hizo su colega a Paula Díaz, donde claramente dice que se entrevistó con la fiscal y que le dijo lo que le dijo. Acá hay que ser muy preciso. No dijo Paula Díaz que le haya dicho a la fiscal que la denuncia fuera falsa. Falsa en su totalidad, de que fuera armada y todo eso. Dice que le dijo no fue Orsi. No sé si me explico, o sea, es falsa en cuanto a la identidad del autor. ¿Ah? Porque acá hay que ser, muy preciso, porque estrictamente la información surge, o sea, el contenido de esa entrevista, si la fiscal dice que no existió, bueno, nosotros nos basamos en la declaración de Paula Díaz, en esa declaración donde dice que ella se entrevistó y le dijo tal cosa. Ayer en Radio Sarandí la fiscal dijo que en ningún momento se reunió con Paula Díaz y agregó, no me dijo que la denuncia era falsa, que alguien me demuestre de dónde surge que yo le tomé declaración, etcétera, ¿no? Bueno, la afirmación concreta tiene ese origen, esa fuente, y bueno, claramente se basa en ese elemento. Dice, yo le dije que no fue Orsi. O sea, que la denuncia era falsa en ese aspecto, ¿no? Porque claramente no surge de ningún lado que le haya dicho todo lo demás, ¿no? Y a raíz de este planteo que usted hizo públicamente, ayer hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados Fiscales, que no lo menciona a usted de manera explícita, pero es claro, está aludiendo. Expresó su preocupación por la tendencia constante de buscar por la vía oblicua de lo mediático resultados que deberían procurarse en los ámbitos jurídicos correspondientes. Y señala que esto no es la primera vez que ocurre. Usted, que fue fiscal de corte, usted que conoce todo este ambiente, ¿qué comenta al respecto? No tengo comentarios que formular, está dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, las corporaciones obviamente toman decisiones en defensa de sus afiliados, me parece bien. No soy yo el que va a opinar en contra de la libertad de expresión. Pero dice la asociación, rechazamos enfáticamente que se exponga a fiscales al descrédito público. Quienes tienen reparo con las actuaciones de una fiscalía tienen a su disposición una batería de herramientas legales para plantearlo, máxime tratándose de personas que conocen el funcionamiento del sistema judicial. Bien, es la opinión de la Asociación de Fiscales del Uruguay, a quien mucho respeto y por los cuales tengo mucho aprecio. En el ejercicio de la libertad de expresión me parece muy bien. En el ejercicio de la profesión de abogado, uno ejerce la profesión de acuerdo a los cánones que entiende pertinentes, y obviamente nuestra única obligación es con nuestros clientes. Doctor Jorge Díaz, abogado penalista, ex fiscal de corte, que está al frente del equipo de abogados que ha asesorado a Yamandu Orsi en este caso, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a usted. Una simple precisión final, y no es por pelearlo, pero yo no soy abogado penalista, soy abogado. El título de penalista no existe en el Uruguay. No hay un título de posgrado de abogado penalista o algo por el estilo. Digo, simplemente para precisarlo, porque yo no me siento abogado penalista, soy abogado.